¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, BAU, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando veo que se ha almacenado un código P0497, sé que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una condición de bajo flujo en el sistema de purga de emisiones evaporativas EVAP, diseñado para capturar los vapores de combustible del tanque de combustible antes de que escapen a la atmósfera. El sistema EVAP utiliza un depósito cerrado para almacenar los vapores excesivos hasta que el motor esté preparado para quemarlos. Los vapores de combustible se dirigen al depósito, generalmente llamado recipiente, a través de una válvula especialmente diseñada y una red de tubos metálicos y mangueras de goma. La presión que se genera cuando se almacena el combustible hace que los vapores se ventilen en los tubos y, finalmente, en el recipiente. El bote contiene un elemento de carbón que absorbe los vapores de combustible para su liberación en el momento apropiado. El solenoide de control de purga se activa cuando el PCM considera que el motor está en un estado para quemar los vapores de combustible EVAP de manera eficiente. Se usa un sensor de presión EVAP para monitorear la eficiencia del sistema EVAP. El código P0497 está relacionado con la válvula de purga EVAP. El solenoide, válvula de control de purga, generalmente se encuentra en el compartimento del motor. Una manguera de suministro de vacío de admisión constante del colector de admisión del motor está conectada a una abertura de la válvula de control de purga con una segunda línea conectada a la única otra abertura. En la mayoría de los casos, hay un suministro constante de voltaje de la batería en un terminal de la válvula de control de purga y el PCM proporciona un pulso a tierra cuando las condiciones de conducción son óptimas. Esto permite que la válvula se abra y que el vacío de admisión llegue al recipiente. Cuando el vacío alcanza el bote, el aire ambiental se aspira a través del elemento de carbón y libera los vapores de combustible que se han almacenado en él. El vacío del motor aspira los vapores de combustible al colector de admisión donde se queman junto con el combustible convencional. En algunos sistemas, si no hay un cambio suficiente en la presión de aire del múltiple o el contenido de oxígeno de escape, cuando se abre el solenoide, válvula de control de purga, se almacenará un P0497 y pronto se podrá encender una lámpara de servicio del motor. Otros sistemas utilizan un sensor de presión EVAP para monitorear y controlar la operación del solenoide de control de purga y ventilación. En este tipo de sistema, si la presión de EVAP no baja lo suficiente cuando se abre la válvula de control de purga, se almacenará un código y el motor de servicio pronto se iluminará la lámpara. Síntomas y gravedad. Este es un código relacionado con las emisiones. Si bien puede reducir ligeramente la eficiencia del combustible, no existe ningún peligro inherente. Los síntomas de un código P0497 pueden incluir eficiencia de combustible ligeramente disminuida, el sonido de una fuga de vacío del área debajo del capó, mala calidad del motor al ralentí. En la mayoría de los casos, no se exhibirán síntomas. Causas. Las posibles causas de este código son en sensor de presión EVAP defectuoso, válvula, solenoide de purga EVAP defectuosa, elemento de recipiente EVAP restringido, cortocircuito o circuito abierto, cableado o conector para el solenoide, válvula de control de purga EVAP, tuberías, mangueras de vacío agrietadas, rizadas o colapsadas. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Un escáner de diagnóstico adecuado, un voltímetro o mímetro digital, un manual de servicio del fabricante o equivalente y una máquina de humo ayudarán a diagnosticar el código P0497. Tengo la costumbre de comenzar mi diagnóstico con una inspección visual de todo el cableado y los conectores del sistema, así como de las líneas y mangueras de vacío. Repare o reemplace el cableado y, o
conectores dañados según sea necesario. El sistema EVAP se compone de una red de largas líneas de vacío y tubos de metal, por lo que esto puede ser una tarea en sí misma. Si tiene acceso a una máquina de humo, puede hacer que este proceso sea mucho más fácil. Tenga en cuenta que la mayoría de estos circuitos de vacío no tendrán vacío a menos que se active el solenoide, válvula de control de purga. Repare o reemplace las líneas y mangueras de vacío defectuosas según sea necesario. Si se encuentra carbón en las líneas de vacío, sospeche de inmediato un recipiente defectuoso. Los elementos de carbón comprometidos generalmente no pueden reemplazarse individualmente y probablemente demandarán un reemplazo completo del recipiente. Conecte el escáner al conector de diagnóstico y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba todo esto para que pueda volver más tarde, borre todos los códigos y pruebe el vehículo. Tenga en cuenta que puede tomar varios ciclos de encendido para que este tipo de código se restablezca. Si se restablece, continúe con su diagnóstico. Consulte el manual de servicio para conocer las especificaciones particulares del sistema y pruebe el funcionamiento de la válvula. Solenoide de purga EVAP. Use el escáner para activar el solenoide de control de purga y verifique físicamente el flujo de vacío con el motor en funcionamiento y el solenoide de control de purga activado. Si el solenoide no se abre cuando se activa, verifique el voltaje del sistema y las señales de tierra en comparación con las especificaciones del fabricante. Si hay señales de voltaje y tierra, sospeche que hay un solenoide defectuoso, pruebe el solenoide de control de purga con el DVOM y utilizando el manual de servicio como guía. Si no hay señales de voltaje y tierra, desconecte los controladores del sistema y pruebe los circuitos del sistema con el DVOM. Repare o reemplace los circuitos abiertos o en corto según sea necesario. Si todos los circuitos y componentes del sistema cumplen con las especificaciones del fabricante, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Notas de diagnóstico adicionales. Los motores que funcionan mal pueden no proporcionar suficiente vacío para la operación de purga EVAP. Una tapa de combustible suelta o faltante no hará que este código se almacene. Para usar la máquina de humo de manera efectiva, retire las líneas de vacío del recipiente y conéctelas antes de aplicar humo.